Origen de la seguridad clínica y estrategias. Cuestiones para plantearnos. ¿Cometemos errores? ¿Cómo actuamos cuando cometemos un error? ¿Qué hacemos cuando sabemos que alguien ha cometido un error? ¿Cómo reaccionan los pacientes ante los errores de la atención sanitaria? En esta diapositiva se puede apreciar diferentes recortes de prensa donde queda puesto de manifiesto los errores o efectos adversos que ocurren en nuestro país. Corresponden al mes de agosto del 2012, 12 de julio del 2011, 6 de enero del 2010 y 23 de noviembre del 2010. Como se puede apreciar, corresponden a los 2 últimos años, cosa muy sorprendente, de diferentes provincias y de diferentes consecuencias. Un paciente con 400.000 euros por sobredosis de anestesia, un recién nacido a la que administraron un fármaco para su madre, a un hombre al que le dejaron una gasa en la espalda casi 30 años y confundir a un paciente con su compañera de habitación. ¿Y por qué el tema de la seguridad? La seguridad no es una cosa nueva y es un elemento clave de la calidad asistencial. Dentro de ellas estaría la eficacia, la efectividad, la eficiencia, la equidad, la actuación y accesibilidad. No se puede olvidar la puntualidad, la satisfacción de los pacientes y el respeto. Hasta los últimos años la seguridad era obviada o no se tenía en cuenta. En la seguridad de los pacientes engloba diferentes aspectos. Hay que tener en cuenta que hay que crear una cultura de la seguridad. En la seguridad incluyen factores humanos por todos los profesionales implicados en la actividad asistencial. La participación de ciudadanos, usuarios y pacientes como un elemento clave, ya que es el núcleo de los cuidados. Hay que implantar estrategias para evaluar y ver si hemos conseguido los objetivos o indicadores deseados. Por otra parte, un marco jurídico que, como queda manifiesto en el tema, las leyes y los organismos internacionales se están adaptando a las demandas y a los problemas que tiene la sociedad. Y la organización en cuanto de infraestructuras arquitectónicas, sanitarias y de recursos. La seguridad de los pacientes es un principio fundamental de la atención sanitaria y un componente crítico de la gestión de calidad. Todas nuestras intervenciones relacionadas con la salud tienen que ser para beneficiar a los pacientes, pero también les podemos ocasionar un daño. En la actualidad hay una actividad y una combinación compleja de procesos, tecnologías y recursos humanos que hacen que haya un elevado porcentaje de efectos adversos para el paciente. Ya Hipócrates, en el 460 a.C., dijo que lo primero no es hacer daño a nuestros pacientes. Podemos definir la seguridad de los pacientes como la ausencia, prevención o minimización del daño producido por el proceso de la atención sanitaria. Como puede apreciarse, en la seguridad del paciente tenemos por un lado la política, todas las estrategias que están llevando a cabo para que se produzcan estos cambios. Institucional, necesitamos centros sanitarios seguros, tanto hospitalarios, atención primaria y centros sociosanitarios. Trabajar los profesionales con buenas prácticas y estos 3 elementos harán que haya una buena seguridad en la atención asistencial. ¿Y quiénes están involucrados? Como os he dicho anteriormente, nuestros pacientes son el núcleo de la asistencia sanitaria, pero esto implica a muchos gestores y gestiones que deben llevarse a cabo. En el núcleo central está nuestro paciente y según vamos avanzando tendríamos todas las infraestructuras que tienen que ver con la asistencia sanitaria, la enfermería, las comisiones clínicas, la gestión, el entorno laboral. Más adelante empezamos con las inspecciones, las acreditaciones, como la gestión de los centros, las sociedades científicas. Y por último estarían los organismos internacionales, los medios de comunicación, las asociaciones de pacientes, los poderes legislativos. Para poder llevar a cabo una buena seguridad clínica tenemos que empezar desde la parte gris hasta el núcleo del paciente. Ahora mismo las asociaciones de pacientes y los medios de comunicación son los que están demandando a las instituciones sanitarias que haya una buena seguridad asistencial. El primer informe que puso de manifiesto el problema de la seguridad del paciente fue en 1999, Tuer y Schumann.
¿Qué consecuencias tuvo? Pues puso de manifiesto que se producían errores médicos. 44.000 a 98.000 muertes se producían cada año en Estados Unidos, más que los accidentes de automóvil, el cáncer de mama o el SIDA. En aquella época, en la década del 83 al 93, hubo un aumento significativo de errores prevenibles en cuanto a medicación. De 2.876 pasamos a 7.391 al año. Los efectos adversos, no parece que seamos conscientes, es la cuarta y sexta causa de muerte en Estados Unidos en ese informe, y su publicación fue decisiva para que a nivel mundial se cambiaran las políticas de Estados Unidos y el mundo sea consciente del problema que conlleva la seguridad clínica. Y a partir de este momento, todas las organizaciones empezaron a implantar estrategias. La primera fue la Organización Mundial de la Salud, con la reunión de la 55 Asamblea Mundial de la Salud, donde puso de manifiesto el origen de lo que serían los retos en cuanto a la seguridad del paciente. Hubo retos específicos para salvar la cirugía de los quirófanos, hubo para la atención segura, y eso trajo consigo lo que a continuación explicaré. Se desarrollaron 9 estrategias que actualmente están todas en pleno desarrollo, que engloban: la primera, medicamentos de aspecto o nombre parecidos; la identificación correcta de los pacientes; comunicación durante el traspaso de pacientes; realización del procedimiento correcto en el lugar y el cuerpo correcto; control de las soluciones concentradas de electrolitos; asegurar la precisión de la medicación en las transacciones asistenciales; evitar los errores de conexión de catéteres y tubos; usar una sola vez los dispositivos de inyección; y mejorar la higiene de las manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud. No debemos ser conscientes que estas estrategias son a nivel mundial, dependientemente del país en el que se lleven. Algunas parecen obvias y no se llevaron a cabo, y otras empezaron en otra situación. En los países menos desarrollados, actualmente lo más importante eran evitar los errores de conexión de catéteres y tubos y dispositivos de una sola vez, y en cambio en los países desarrollados se están haciendo hincapié en la identificación de pacientes y en la mejora de la higiene de las manos. Existen 4 modelos explicativos que dieron el origen a la seguridad clínica: el yin y el yang, en el cual hay por un lado como la filosofía china, se basa; el queso suizo, que es como lonchas de queso, en el cual si no se ponen las medidas adecuadas, un efecto puede pasar por una serie de pasos y al final tener unas consecuencias graves; la seguridad del paciente en 7 pasos, que es la estrategia del Sistema Nacional de Londres; y el movimiento medioambiental está relacionado con factores medioambientales que pueden influir en cuanto a la seguridad clínica. ¿Y qué puede ser un efecto adverso? Pues como pueden ser cualquier consecuencia que tenga un paciente que no era el motivo de ingreso de asistencia. Parece que lo más frecuente son las caídas y las úlceras de cúbito, pero también se consideran olvidos de cuerpo extraño, discencias de la sutura, una cirugía inadecuada, que haya también sobredosis e ingresos, las complicaciones de anestesia, etc. Como puede comprobarse, hay gran variedad de efectos adversos. ¿Y cómo partió en España? Pues en España el primer estudio fue el estudio ENEAS, que era el Estudio Nacional de Efectos Adversos, que lo elaboró el Sistema Nacional de Salud. Era un estudio a nivel de España, en la cual eran pacientes que eran dados de alta en una semana. Se realizó en 24 hospitales, 5 grandes, 13 medianos y 6 pequeños, con una muestra de 5.624 pacientes, y donde al final hubo 42.714 estancias. Era un estudio de cortes retrospectivo. ¿Y qué pretendía? Pretendía estimar cuál era la incidencia de efectos adversos en los hospitales, cuáles eran los reingresos por los efectos adversos, en qué efectos adversos en el periodo que había en la prehospitalización y cuáles eran evitables. Pensar que hasta la fecha no había ningún estudio ni ningún registro donde quedara constancia de cómo era la situación ni las consecuencias que tenía cualquier paciente por tener una asistencia sanitaria. De aquel estudio se sacaron las consecuencias que había diferentes efectos adversos. La mayoría eran relacionados con la medicación; en segundo lugar, las infecciones nosocomiales; tercer lugar, relacionados con los procedimientos; cuarto lugar, relacionados con los cuidados; y por último, el diagnóstico.
Llama la atención la segunda fila de la tabla, en la cual en un alto porcentaje de los efectos adversos podían ser evitables. Y en atención primaria también se realizó un estudio, en este caso SELAPEAS, relacionado con los procesos que había en atención primaria, y analizaron cuántos eran evitables y cómo era la gravedad. El impacto que fue, pues que el 7,3 eran graves, y lo más llamativo es que la gran evitabilidad de los efectos adversos. La epidemiología y consecuencias que tienen es que un 10% de los pacientes que acuden a un hospital sufren un efecto adverso y que un 50% de ellos podrían ser prevenibles si pusieran las estrategias y medidas adecuadas. Las consecuencias que tienen en cuanto a mortalidad, incapacidad temporal y permanente, y no podemos obviar los costes que ocasionan tanto al paciente como al sistema sanitario. Y en todos los estudios, las 3 causas más frecuentes serían el uso de los medicamentos, las complicaciones que se producen perioperatorias y las infecciones nosocomiales. Como veis, hay diferentes estudios, páginas y cuestionarios que actualmente están poniendo y estudiando el tema de la seguridad de los pacientes. Desde que la OMS empezó con las estrategias, España se adhirió a esta estrategia y están creándose diferentes páginas web, tutoriales y estudios para poder mejorar la seguridad clínica. En el tema de la seguridad existen 5 elementos que en todos los estudios ponen de importancia y de relevancia. El tema de la comunicación, el tema de la formación y la capacidad que tienen los profesionales, la fatiga, los turnos y el estrés, los dispositivos en cuanto a equipo, recursos y tecnología y que haya buenas normas y procedimientos. En cuanto a la comunicación, hay que tener en cuenta todas las relaciones personales y profesionales que se llevan a cabo en una institución, cómo son las dinámicas y los flujos de esa información, si es accesible y disponible toda la información a todos los miembros del equipo, cómo son la política, las líneas estratégicas y la cultura que se va a dar informativa, cómo son los mecanismos para compartir la información y las barreras o dificultades que pudiera ocasionarse o derivarse de ella. La formación y la capacidad en cuanto que haya una buena supervisión, que haya una buena experiencia y que haya una buena formación reglada y de posgrado relacionada con la seguridad. Fatiga, turnos y estrés que ocasionan despistes y distracciones, todo ello que nos va a llevar a que se produzcan errores o efectos adversos. Actualmente los equipos y los recursos hacen que podamos disminuir esos efectos adversos con un diseño a prueba de errores, especificaciones y tecnología que dice instrucciones y avisos y lo más importante, los actuales controles de seguridad que tienen todos los equipos y la tecnología. Los profesionales necesitan normas y procedimientos basados en las evidencias, pero con 4 premisas: que sean disponibles, que sean actualizables, que proporcionen conocimientos nuevos y además que se vayan renovando y que se evalúen esos conocimientos. Y para concluir, me gustaría finalizar con la frase de Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Fisiología y Medicina, que nos plantea: lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia.